Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Acá estamos con 3 autores uruguayos de novela negra. Mi nombre es Ernesto Correa, soy uno de los coordinadores del Club A Quemarropa, un club de lectura que estimula la lectura de novela negra, policial, y hemos leído muchos autores uruguayos. Estoy con Agustina, mi co-coordinadora. Aló. Y bueno, y acá estamos con 3 autores que forman parte de la colección Cosecha Roja y que estamos presentando sus libros. Buenas a todos, ¿cómo están? Yo le quería hacer la primera pregunta a Ceci. Primero, preguntarte cómo estás. Bien, bien, muy contenta de estar acá, viendo toda la gente paseando, charlando y comprando cosas lindas. Y además con tan buena compañía, ¿no? Respecto a Apenas lo conocía, la última novela que había sacado con Cosecha Roja era Volver de noche y ahora reincidís. ¿Cómo se sintió para vos volver al policial? Bueno, volver a un lugar amigable en el sentido literario y también en el sentido humano, porque al ser parte de la colección Cosecha Roja, estoy con un montón de gente, entre los cuales están ellos dos, pero a los que se suman otros como Gabriel Sosa, Mercedes Rosende, Pedro Peña, Rafael Massa, y hay otros que no me acuerdo, pero que son amigos y con los cuales es un gusto compartir todas las instancias relativas a la presentación del libro y a la discusión de su contenido y sus expectativas. Algo que tienen en común los tres, me parece a mí, analizando un poco o intentando analizar y buscar cosas en común, es que son todos protagonistas de delincuencia de poca monta, como muy uruguayo. No hay ningún asesino en serie muy yanqui, muy nórdico, todo rebuscado, sino que es acá el de la esquina, que lo ves todo el tiempo. ¿Eso hay una búsqueda allí o qué? A todos y largás el micrófono, sin duda. No lo tiró al agua de casualidad. Bueno, en mi caso, me voy a repetir. Antes de subir, decía Renzo, decimos las mismas cosas siempre y no voy a hacer la excepción. En mi caso, a mí primero esa suerte de decisión me llegó como lector. Cuando yo tenía 15 años, dentro de la colección de Banda Oriental, encontré una novela finita que se llama El Vigilante, de Henry Trujillo. No puedo no recomendarla una y otra vez y otra vez. Y me pasó, yo era un gran lector de policiales, pero fue la primera vez que leí un policial que estaba ambientado en Melilla, en una fábrica abandonada, y donde su protagonista no era un detective, no era un policía, era un sereno, que para colmo de males veía un crimen y en lugar de hacer algo empezaba a chantajear a los culpables. O sea, era totalmente distinto a lo que yo había leído dentro del policial. Y a mí me significó una apertura total de cabeza, decir, pero pará, entonces yo puedo hacer esto. Yo puedo escribir mi novela policial y en lugar de, no sé, inventarme un detective en la Chicago de los 30, que en definitiva sería algo casi que paródico, puedo hacer algo que pasa acá y es válido. Es como que con esa lectura que yo tuve del libro de Henry, hubo como una apertura de cabeza que es lo que me ha marcado de ahí en adelante. O sea, creo que es contar lo que conoces. Contar lo que el lector de acá también puede identificarse y puede reconocer. Es verdad, cuando uno lee los nórdicos no tenemos ningún problema en ver cómo son las calles de Malmo. La vamos investigando, la vamos pensando o imaginando, no importa. Pero también vos podés contar, como hace Mankell en Suecia, que cuenta lo que él quiere. No me estoy comparando con Mankell ni por asomo. Escribo mucho más corto. Pero me parece que vos podés hacer eso. Vos podés contar lo que te cuenta tu aldea, como dice el dicho. Vos podés contar lo que vos ves. Además me parece que los nórdicos llevan a la idea de que el crimen tiene que ver con casi que únicamente con asesinos en serie. Entonces te forma una idea muy equivocada de lo que pasa en la realidad. De hecho, me parece que en cualquiera de los países nórdicos debe haber muy pocos asesinos en serie, ¿verdad? De hecho, la única fábrica conocida de asesinos en serie es Estados Unidos.
que hay 1.000.000 de razones estudiadas académicamente. Rusia también, ¿no? Es otro país grande y con muchos problemas y una historia bastante interesante. Pero el crimen, lo criminal, digamos, está mucho más vinculado a nuestra vida cotidiana de lo que creemos. De hecho, basta con mirar un poco al costado para tener una percepción de que lo que está pasando a nuestro alrededor puede ser bastante más complicado. Y bueno, y eso es lo que tratan de mostrar estos relatos que tratan de registrar nuestra realidad inmediata, ¿verdad? Y que se puede describir esta realidad en una clave de noir, como le llamamos nosotros, o de novela negra, ¿verdad? Para también, porque yo creo que eso es lo que hace el policial. La otra vez lo hablábamos con Cecilia, sobre todo la última novela de Cecilia, apenas lo conocía, nos obliga como lectores a preguntarnos hasta qué punto podemos averiguar la verdad. ¿Estamos realmente capacitados para hacerlo, para saber qué pasó detrás de un hecho cualquiera? Y bueno, y esto es lo que está en el fondo de este tipo de novelitas de la colección. Renzo, aprovechando esto que decís, quería preguntarte, vos trabajaste muchos años en prensa y en crónica policial. Quería preguntarte qué tanto de eso aparece después como inspiración de casos reales. Sé que estuviste dentro de cárceles. Sí, bueno, es inevitable. Yo llegué, de hecho, al periodismo buscando aproximarme a esa realidad hace muchos años atrás, y ahí me quedé encarcelado en el periodismo, no por suerte, porque es una profesión que amo profundamente, aunque ahora esté retirado, pero del periodismo en realidad uno nunca se retira, se jubila de empleado nada más. Indudablemente, yo lo que nunca pude hacer es escribir casos reales, ficcionarlos, después de haberlos trabajado incluso en las coberturas periodísticas, porque no me sale. Es muy difícil hacer en la ficción lo que vos sabés que pasa en la realidad y tratar de desvestir los hechos para vestirlos de otra manera. Lo que sí he tomado son tipos, modelos de carácter, de personalidad, personajes, muchos de ellos vienen directamente importados de la realidad, algunos me los traje con nombre propio y todo, y ahí están, además están felices. Alguno ha venido a alguna presentación y está loco de la vida con participar de las... que es Santos, el taxista que lo sigue a todas partes a Barrera. Y otros, bueno, son inspirados en personas que he conocido, delincuentes, policías, jueces, fiscales, gente con la que uno se ha topado a lo largo del camino. Así que sí, eso nutre necesariamente la ficción. Eso me da el pie para preguntarle a Rodolfo acerca de uno de los cuentos que aparecen en su último libro, Mototaxi, y preguntarte cómo fue para vos, a raíz de un episodio real, ficcionar un cuento corto o una novela pequeña policial. Bueno, a diferencia de Renzo, yo no tengo la menor idea de lo que estoy hablando. Pero sí, yo también soy periodista, pero no en el rubro de él, sino yo siempre he sido en áreas culturales. Pero me parece que hay algunas herramientas del periodismo que a la hora de encarar, tomás un caso real y luego te inventás todo lo que quieras, utilizás parte de la investigación periodística, me imagino que también, y empezás a, primero, así no tenga nada real, generar verosimilitud tenés que hacerlo, para que el relato en tal o cual coordenada sea creíble, y un poco investigás, porque si no, no va a ser verosímil, y eso me parece que es el problema más grande que puede tener un relato. Y después empezás a, en el caso del que es Fuego en el Río, el cuento que vos decís, y leí todo lo que encontré de la prensa y la investigación posterior. Es algo que ocurrió hace más de 20 años, en 1997. Entonces hay suficiente material, hoy por hoy además con internet, con algo de paciencia encontrás lo suficiente, para hacer un esqueleto. Tampoco mi intención es que sea una crónica que reconstruye paso a paso el accidente, por el contrario. De hecho, ese cuento es invención pura, sacando que le pasó algo similar a ese barco en esa fecha y que tiene el mismo número de víctimas, digamos que eso lo respeté. Pero para mí siempre es encontrar
qué mojones la realidad te presta y vos después completás el camino. Pero eso ya es invención. Bien. Le pregunto a los tres, hoy hablaron bastante acerca de buscar la verosimilitud, que los textos estén a la vuelta de la esquina, que uno pueda identificarse con personajes, lugares. Les quería preguntar qué lugar hay en la novela negra uruguaya para la ciencia ficción dentro del policial, para el noir especulativo. Mira, yo lo intenté. Yo lo intenté. Incluso hay la gente de Ruido Blanco, que es una revista, un magazine que se publica por suerte desde hace años. Son unos Quijotes que batallan por la ciencia ficción, cultores del género desde hace mucho tiempo, y ellos van recogiendo textos de aquí y de allá. Y bueno, yo tuve la suerte que me invitaran con un cuentito, que es un cuento mitad policial y mitad ciencia ficción. Digamos, es lo que podría llamarse cyberpunk, ¿verdad? Esa variante de la ciencia ficción y que mezcla justamente al estilo Blade Runner. Bueno, Blade Runner es la gran obra ícono de la corriente cyberpunk, como Neuromante después, que no ha tenido una versión cinematográfica, pero es como la novela madre de ese subgénero dentro de la ciencia ficción. Así que sí, lo que pasa es que la novela negra, este tipo de corriente literaria, permite justamente hibridarlo con casi cualquier cosa, incluida la ciencia ficción. Pero vos vas a ver innumerables ejemplos en las literaturas de muchos países donde está fusionado o con novela histórica, con ciencia ficción, y camina, y dan resultados realmente sorprendentes. Hay un autor sueco que está haciendo cosas brillantes en ese sentido, con una saga que se lleva por título el año en el que transcurren las aventuras, 1793, 1794, 1795, en una Suecia absolutamente irreconocible, pero con un poder de reconstrucción histórica que es impresionante. Acá dentro de la colección de Cosecha Roja, Rafael Mazza, en sus novelas, sí. Mezcla policial con novela histórica y lleva a la dictadura. Con el pasado reciente. Bueno, exacto. y la primera de las novelas de esta tetralogía de Obdulio Barrera, de los casos de Obdulio Barrera, se sitúa como en el post-crisis del 2002, ahí con claro, Uruguay sí. bastante... En el 2004 patente. arranca. Sí, Claro. exacto. Es un poco terrible porque yo venía pensando una pregunta y mientras vos hablabas se me ocurrían 35 más. Pero ya que mencionaste los cuentos, ¿qué tan diferente escribir, a los tres les pregunto, qué tan diferente es escribir una novela policial y un cuento? Es un desafío diferente. Yo sé que en tu caso, Ceci, tus cuentos publicados por lo menos no tienen que ver con el policial. ¿Cómo es para vos eso? Es lo mismo escribir una novela que una novela negra y un cuento que un cuento. O sea, la diferencia cuento-novela en mi caso no tiene que ver con el género en el que estoy escribiendo, sino con la técnica y quizás la disposición emocional con que encaro una novela o un cuento. En general, una novela tiene como una trascendencia mayor y hay algo que uno intenta decir sin decirlo a lo largo de, no sé, las 150 o 200 páginas que tenés disponibles, ¿verdad? En cambio, un cuento es algo mucho más acotado, no es que dé menos trabajo, pero... Es más desafiante, me imagino yo. No, para mí es más desafiante la novela. Aunque también tiene la facilidad de que puedes desplayarte más y en el cuento te tenés que concentrar, pero en el caso concreto del cuento del género noir tenés que extremar el cuidado en relación al hecho que estás contando, cómo lo terminás, cómo lo desarrollás. No puede quedar perdido en el aire como un cuento, yo qué sé, romántico o algo así. Pero en sí no veo mayor diferencia que esa. No, sí, muy de acuerdo con lo que dice Cecilia. Me parece que hay una cuestión
En mi caso, por lo menos, hay una cuestión de disposición emocional, me gustó, te lo voy a robar. Yo escribía mucho cuento cuando era más joven, en algún momento dado empecé a escribir novelas cortas y luego empecé a novelas un poco más largas, y he vuelto al cuento por motivos como algunos de los cuentos de Mototaxi fueron por convocatorias que después nunca fructificaron, pero la convocatoria me llevó a escribir el cuento. Y creo que hay una diferencia grande, que es qué tenés para contar. O sea, cuando vos tenés para contar algo que puede ser desarrollado en 250 páginas, no es lo mismo que si tenés para un cuento de 30. Porque tiene que ser un hecho concreto. Tiene que ser un hecho concreto, lo tenés que narrar de manera concreta. Y sí, tiene, si se quiere, otras reglas distintas. Estás más abocado capaz que al remate, a la sorpresa. No va a ser como en el caso de la novela, que, citando a Oscar Washington Tavares, el camino puede ser la recompensa. No, vos estás abocado que lo que cuentes en esa cantidad de páginas tiene que ser extremadamente funcional, porque tenés muy poco espacio, aunque te lo marques vos el espacio, pero vos estás diciéndole al lector, en esta cantidad de páginas te voy a contar esto. Y no podés irte por las ramas, los personajes, no puede haber 17 personajes protagonistas, como las novelas de este sueco, que son maravillosas, pero claro, son unas novelotas así. El cuento de felicidad rápida. Es eso, uno siente felicidad cuando termina un cuento. A mí me pasa. Pero es muy exigente el cuento al mismo tiempo como género, porque tiene sus propias reglas además. El cuento como género, no ya el cuento policial, no importa de qué género pueda ser o modalidad. El cuento en sí, yo entiendo lo que dice Cecilia, que para ella el desafío es la novela, porque sí, pues la novela exige un compromiso de mucho tiempo, muy riguroso, de dedicarle un pedazo de tu vida, ¿verdad? Para un futuro incierto que no sabes si cuando vos termines de aquí 1 año, 2 o 3 o más, ¿qué va a pasar? Y si esa idea que tuviste hace 1 año o 2 o 3, allá muy atrás, funciona. Y el resultado puede ser muy decepcionante. Con un cuento no te pasa eso, pero la exigencia en contrapartida es mucho mayor, porque tenés que moverte en un terreno muy reducido y es economía pura. Y todo lo que decís es intensidad y tiene que estar concentrado allí. Puede estar una novela resumida en un cuento, que es lo que pasa con grandes autores, por ejemplo con la que fue premio Nobel, Alice Munro, que lees un cuento de Alice Munro y parece que estuvieras leyendo una novela, una historia completa, y son apenas 20 páginas. Esa es la magia del cuento, por eso es muy difícil. ¿Creen que en Uruguay, de un tiempo a esta parte, el estatus de la novela negra o policial ha ido como increyendo? ¿O creen que la novela policial sigue siendo bastardeada como género acá en Uruguay? Desde que está Quemarropa, por supuesto que sí. Que ha mejorado. Claro. Por supuesto. Sí, yo iba a decir eso. Desde que está Quemarropa tenemos ya 30 y pico de títulos de autores variados, temáticas variadas y un muestrario bastante certero de la realidad nacional, porque la mayoría de las novelas o cuentos se remiten a las cosas que pasan en nuestro país o están ambientadas acá. Y como decíamos la otra vez con Rodolfo, en general son pequeños negocios que terminan mal, más que grandes estafas o delitos de alto vuelo, que también podrían ser encarados, ¿no? Pero creo que sí que tiene un lugar importante en la literatura uruguaya la novela negra. Yo incluso te lo giro también. Es verdad, a veces funciona como medio de nicho, pero también ser de nicho tiene sus ventajas. Hay festivales específicos porque sos de nicho. Hay un público específico porque es del nicho. Me parece que el que tiene el prejuicio de que cree que la novela policial, la novela negra, es inferior a... es porque no ha leído mucha novela policial. Es más, probablemente no haya leído mucha novela de... O se cruzó con una novela policial de mala calidad. Pero, ¿qué pasa? Pero vos te podés cruzar con novelas de mala calidad de cualquier tipo. Totalmente. Y no por eso vas a decir, ¿sabés qué? No leo más a Charles Dickens, date cuenta, ¿no? O sea, ¿de qué estás hablando? Me parece que
el prejuicio, como casi siempre, surge de la ignorancia. Entonces, quien te dice que no, esto importa menos, no lo debe leer demasiado. Sí, tampoco me dan muchas ganas de tener ese tipo de lector, no me pierdo nada. Yo aprovecho a preguntar, ¿tenías una pregunta? Dale. Yo quería volver a Fuego en el Río, Rodolfo, porque en realidad me parece que en ese cuento y todos los de Mototaxi hay algo muy visual, muy cinematográfico, y quería saber si en realidad tiene que ver con tu oficio de escritor de historieta, con tu oficio de guionista de cine. Oficio de guionista de cine, eso ¿Es me queda mucho. Adiós, Parker, eso me queda. Allá está el responsable de mi oficio de guionista de cine, sentado en la primera fila. A mí me pasa que yo siempre cuando escribo lo visualizo. De hecho, muchas veces lo visualizo en viñetas y dibujado. Lo cual hace que cuando describo, y creo que sí, que la descripción surge del mismo lado, ¿no? O sea, así como yo muchas veces le describo a un dibujante, acá pasa tal cosa, cuando lo hago con un lector, si bien no es tan somero como en el otro caso, me parece que lo visual es lo que más importa en el caso de cómo lo describo. Y creo que eso hace que más o menos pueda también escribir cine o televisión, historietas, o mis relatos tengan lo visual como un componente importante. Se nos van a volar al estanque en cualquier momento. Bueno, aprovecho porque nos quedan unos minutitos como para ir redondeando, para preguntarles, dentro de la colección de Cosecha Roja, ¿qué otro libro de otros autores recomiendan a la gente conocer? Eso es muy difícil. Todos. No sé, este año también Pedro Peña publicó una novela sensacional que se llama Nada es una verdad tan grande, que es un bólido, es una novela bólido, que se lee a toda velocidad porque además es como una road movie, transcurre en un viaje de carretera a un camionero. El personaje, su personaje de saga, de serie, digamos, que es Agustín Flores, se convierte en camionero para infiltrarse, es una idea descabellada aparentemente, en una secta de camioneros que es de lo más siniestra, absolutamente tenebrosa. Es fascinante, esa novela tiene todo en 120 páginas, no más. Tiene una intensidad... Y te deja con ganas de más. Aparte. Increíble, por supuesto, como casi toda la obra de Pedro, que es impresionante también. Yo es la que recomiendo, además de estos señores que tengo acá. Al señor acá le escribí la contratapa con muchísimo gusto, fascinado después de haber leído esos cuentos. Y bueno, ni que hablar de Cecilia, que es una maestra total, ¿no? Pero bueno. Yo no le di el micrófono a Cecilia para que no me gane de más y recomiende la que yo, en un acto muy poco caballeroso, me quedé con el micrófono. Yo la verdad, me ha gustado la enorme mayoría de la colección. Los de Pedro, creo que Pedro tiene un nivel medio alto siempre, pero recomiendo mucho El Miserere de los Cocodrilos, de Mercedes Rosende, que es divertidísima de leer. Realmente es una novela muy, muy dinámica, muy atípica también, desde la elección de la protagonista, lo que le importa a la protagonista, todo. Me parece que Mercedes logró pararse como en un lado diferente y hizo una novela muy, muy divertida. Y después van a decir, lo recomienda porque está sentado a su izquierda. Pero Trampa para Ángeles de Barro, yo creo que es uno de los clásicos. Si hay una novela negra uruguaya, yo creo que ese es uno de los tres clásicos. Debe, así que me llevo a la recomendación. Novelón. Sí, yo opino lo mismo de Trampa para Ángeles de Barro, y de las novelas de Barrera también, están todas muy buenas, y bueno, los cuentos de Rodolfo, por supuesto, se leen de un tirón. La viste porque dijiste mujer, voy a recomendar a una mujer, pero bueno, voy a dar una novela de un gran escritor que no es escritor de novela negra, que es José Arenas, Maricas Muertas, que es una novela que mantiene la atención, toca un tema presente en la sociedad y además es políticamente incorrecta, muy bien escrita, y creo que merece ser destacado. Me parece interesante que todas las novelas que mencionan son todas muy diferentes entre sí. Me parece que una de las particularidades que tiene Cosecha Roja es que dentro del policial cada autor
le pone su propia impronta y agarra un fragmento de esa realidad para ficcionarlo. A mí me parece que justamente esa es la riqueza del género. Por eso es que es un género que se presta a manejarlo casi de cualquier forma que te lo puedas imaginar y que se adapta también a lo que nosotros podemos describir desde acá. Cuando hablabas recién, Ernesto, de la importancia o no que puede tener acá el género, yo creo que muy lentamente va haciéndose su espacio, pero muy despacio como todo, ¿verdad? La colección Cosecha Roja tiene poco más de 10 años, claro, y unos 30 títulos. Y bueno, y ahí están probando que puede haber un espacio propio de literatura de calidad que siga un poco estas pautas, estos modelos, ¿verdad? Y tal vez en algunos niveles académicos todavía siga produciendo ciertos resquemores. Es inevitable y va a seguir siendo así. Me parece que en otras partes del mundo no es porque lo han incorporado abiertamente. En Europa es un género que está perfectamente al lado de los clásicos, sin ningún tipo de resquemor. Pero acá en estas latitudes seguimos teniendo algún problema, parece. Bueno, muchísimas gracias a los tres por estar acá con nosotros esta noche. Y bueno, los invitamos a todos a conocer, acercarse al stand para conocer la colección Cosecha Roja, si no la han leído, si no han conocido a los autores, porque realmente que son unas joyitas. Y para esta Navidad, nada mejor para una buena novela que te deja así, pum para arriba. Y yo aprovecho a pasar el chivo y les digo que nos sigan en Instagram, @quemarropalectura. Gracias. Gracias a todos.